Agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad. Vamos a iniciar nuestro viaje a través de las páginas bíblicas y en esta oportunidad pues seguiremos avanzando en los capítulos 12, 13 y 14 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos la palabra del Señor. Jeremías capítulo 12. Justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Hablaré empero juicios contigo. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Plantástelos y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Tú empero, oh Jehová, me conoces. Vísteme y probaste mi corazón para contigo. Arráncalos como a ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá él nuestras postrimerías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos dieron voces en pos de ti. No los creas cuando bien te hablaren. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, entregado he lo que amaba mi alma en mano de sus enemigos. Fue para mí mi heredad como león en breña. Contra mí dio su voz, por tanto la aborrecí. ¿Esme mi heredad ave de muchos colores? ¿No están contra ella aves en derredor? Venid, reuníos vosotras todas las bestias del campo, venid a devorarla. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, tornaron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí asolada. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que mirase. Sobre todos los lugares altos del desierto vinieron disipadores, porque la espada de Jehová devorará desde el un extremo de la tierra hasta el otro extremo. No habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y segarán espinas. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de vuestros frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Y será que, después que los hubiere arrancado, tornaré y tendré misericordia de ellos, y harélos volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. Y será que si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi nombre, diciendo, vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Mas si no oyeren, arrancaré a la tal gente, sacándola de raíz y destruyendo, dice Jehová. Bueno, sigue el profeta dando a conocer la sentencia de parte de Jehová. Y la pregunta de Jeremías allí le hace el Señor, ¿justo eres tú, oh Jehová, para que yo discuta contigo? No está el contender con el Dios Todopoderoso. Aquí hallamos el segundo de los lamentos del profeta Jeremías. Y bueno, el primero se encontraba fijado en el capítulo 11, en los últimos versículos del 18 al 23. Y vemos acá, pues, cómo la prosperidad de los impíos disgusta sobremanera a Jeremías y demanda que sean castigados. Dios se le reprocha por su impaciencia y le dice que la presente situación constituye un mero preludio de lo que vendrá después. Lo prosperado, el camino de los impíos, pues así dice, Señor, yo no puedo disputar, sin embargo, voy a alegar mi causa ante ti, voy a preguntarte esta pregunta que muchos
de los siervos de Dios se hace, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y son preguntas que pueden abordar nuestras vidas en determinados momentos. Y yo siempre hago conexión en lo que nos hace referencia el Salmo 73, un salmo de Asaf, en donde él decía: Señor, tú eres bueno con Israel, sí, para los que son limpios de corazón, tú eres bueno, pero sabes que casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque estuve envidia de los arrogantes, porque veía en ellos la prosperidad de los impíos. Ellos no tienen congoja, ellos no tienen preocupaciones, ellos todo lo que ellos quieren, lo tienen. Están llenos de soberbia, están vestidos de violencia, y esto hace eco en la vida de los fieles. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y precisamente acá Jeremías le pregunta al Señor, ¿por qué ellos son prosperados? ¿Por qué ellos tienen todo lo que quieren si ellos se portan deslealmente? No entiendo el por qué esa condición de aquellos que niegan tu verdad, de aquellos que viven en maldad. Y a la conclusión que llegaba Asaf, haciendo la conexión con este salmo y lo que pregunta el profeta Jeremías, es que Asaf decía: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, porque yo he sido azotado todo el día y castigado desde temprano, desde la mañana. No es entonces ganancia el servir a Dios, porque todo esto lo recibo mientras que el impío se deleita y se goza y vive a sus anchas. Pero llegó a un punto en que Asaf dice: hasta que entrado en tu santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente Dios los ha puesto en deslizadero, y en asolamiento los hará caer, pero esto será algo de repente, cuando ellos no se esperarán esto. Y le dice entonces en el Salmo 73, ¿sabes qué, Señor? Yo hacía estas preguntas y quizás sentía tanto dolor en mi corazón, amargura en mi alma, porque no entendía. Era como una bestia delante de ti. A pesar de todo, Señor, yo siempre estuve contigo y tú me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después de todo este proceso por el cual toca pasar a los que son íntegros de corazón, el Señor promete recibirlos en gloria. Qué hermoso galardón. ¿Qué más podemos esperar entonces? Qué lindo cuando hace la referencia y ya termina este salmo, que lo estoy conectando tanto con el que está experimentando Jeremías, porque a la final, ya en el último versículo, Asaf dice: Señor, en cuanto a mí, el acercarme a ti es mi bien, porque tú eres mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces hay procesos por los cuales se pasan y hay mucha indignación quizás cuando ves a tu alrededor y aquellos que están llenos de perversidad, de maldad, tienen tanta prosperidad y tanto beneficio y no salimos de nuestro asombro. Y esto lo vive el profeta Jeremías, y al no entender le pregunta al Señor. Tú le pregunta, pero ellos tienen todo lo que quieren y ellos son tan desleales. Los plantaste y ellos echaron raíces y crecieron y han dado fruto y está todo así a su alcance, pero ellos están lejos de servirte, de adorarte. Tú me conoces, oh Jehová, tú me viste, tú has probado mi corazón para contigo.
arrebátalos como a oveja para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Cómo es eso? Que siguen haciendo la maldad y siguen prosperando. Sigue prosperado el camino de los impíos. Entonces, la cuestión de la prosperidad de los impíos, ¿por qué Dios no actúa contra ellos? Es la pregunta de Jeremías. Y es un tema muy popular porque a esto hizo mención también Job en su dolor, Asaf en este capítulo que recordamos, Habacuc, el profeta, también se manifestó en cuanto a este malestar. ¿Por qué no se ofrece una respuesta definitiva? Pero siempre queda claro que Dios mantiene todas las cosas bajo control y al final los impíos perecerán. La justicia de Dios será reivindicada. La actitud de los creyentes debe ser dejarlo todo en manos de Dios, especialmente sus propias vidas. No debe esto afectar nuestra intimidad y nuestra santidad. Que el malo sea perverso, blasfemo y le vaya bien, eso no puede orillarnos a nosotros a tener esa misma actitud para ser prosperados. Porque como lo detalla Asaf en el Salmo 73, a la final ellos tendrán su pago y el Señor recibirá a los suyos, a los que han perseverado en gloria. Y el acercarnos para nosotros a Dios ha de ser lo mejor. Y ese privilegio solamente lo tienen los que viven para Dios conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Jeremías no escapó de esta indignación, porque notó cuánta perversidad en medio de ellos y cuánta prosperidad los alcanzaba. Y esto hizo que preguntase al Señor, pero el Señor le responde que es lo más lindo que tenemos. Y esto precisamente no lo podemos obtener a través de una piedra, un palo, una estatua de metal. No nos va a responder nuestras inquietudes. El Señor sí, porque el Señor es el que conoce nuestra mente y nuestro corazón. Jeremías se sigue preguntando en el versículo 4, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ello mora? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Se jactaron de que saldrán ilesos del mal. Sin embargo, en el versículo 5, Dios le responde a Jeremías a partir del versículo 5, y Dios le advierte a Jeremías que sus problemas aumentarán. Dios lamenta que haya tenido que entregar su casa y su heredad, la tierra y sus habitantes en manos de sus enemigos, los babilonios. Dios habla de su pueblo de varias maneras. Lo que amaba mi alma, león en la selva, aves de rapiña, mi viña. Así detalla cuando el Señor le va respondiendo a Jeremías lo que tanto temía. Le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz estabas quieto, ¿cómo harás en la hinchazón del Jordán? Le da a entender, espérate, cálmate todo a su tiempo, porque aun tus hermanos y la casa de tu padre, aun ellos se levantaron contra ti, aun ellos tienen voces en pos de ti. No los creas cuando bien te hablare. Fíjense cómo Dios va guiando al profeta de manera que sea cuidadoso y que estuviera muy asido de la mano de Dios, pues el Señor conoce el corazón del hombre, sabía que aún los de su casa iban a levantarse contra Jeremías y él le advierte al profeta todo esto. Entonces va explicándole detalladamente cómo va a obrar. Aquí nos hace referencia también que los vecinos de Judá también eran llevados al exilio, pero si se convierten, Dios los colocaría en medio del pueblo de otra manera,
y si no, ellos serían destruidos. El Señor dando siempre oportunidades para que ellos corrigieran, para que ellos temieran a la sentencia y pudieran reconsiderar su actitud y tomar una corrección. Y habla el Señor y les dice, mira, yo he dejado mi casa, desampararé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. El Señor ya había determinado que ese templo, que Israel, que Judá, que Jerusalén serían del todo desoladas. Fue una herencia que Dios le había otorgado a los descendientes de Abraham, pero que ellos no se cuidaron de vivir conforme a lo establecido en el pacto. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios entonces le da a entender a Jeremías que este pueblo recibiría el castigo que merecía y que esa jactancia que en los líderes, que en los gobernadores, que en los sacerdotes se hacía notorio, ya no sería más. Entonces, ellos vendrían a ser devorados. Dice en el versículo 10, muchos pastores han destruido mi viña, la han pisado, han tornado mi viña en desierto y soledad, esta heredad preciosa que yo les he entregado. Los líderes, los cuales tenían el compromiso de guiar a su pueblo por senderos de justicia y santidad, han pisado la herencia de Dios, no han sido diligentes en vivir conforme a lo establecido por el Señor. Por tal motivo será puesta en asolamiento y lloro vendrá sobre ella, será asolada, porque no hubo hombre que se tornara a hacer lo bueno. Sobre todos los lugares del desierto vinieron los disipadores, porque ha caído la espada de Jehová que devorará de un extremo al otro, y no habrá paz para ningún hombre. No habrá paz. Entonces le dice en pocas palabras Jeremías, todo va a caer a su justo momento. No te exaltes por ver la maldad prosperar, no te exaltes, todo tendrá. Ellos sembraron trigo, pero van a cegar espinas. Ellos tuvieron una herencia, pero no la aprovecharon en nada, antes avergonzaron. Y esto vendrá a producir la ira del Señor. Así que hace la sentencia en el versículo 14, cuando declara, así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que di poseer a mi pueblo Israel, que yo los arrancaré de su tierra y arrancaré de en medio de ellos la casa de Judá. Entonces aquí el Señor determina que arrancaría al pueblo de esta tierra y aún los vecinos también serían afectados, porque contra ellos también caería la espada de Jehová. Y después que el Señor los hubiere arrancado, Él volverá a tener de ellos misericordia y los hará volver a su tierra. Promesa que Dios le detalla al profeta y le dice, ¿será que si cuidadosamente a esto ellos aprendieran y ellos pudieran ser apercibidos y trataran, vivieran como el Señor les ha ordenado? El Señor les promete prosperarlos en medio de su pueblo. Dice, pero si ellos no oyeren, pero si ellos no estuviesen apercibidos, los irá a sacar a esta gente sacándola de raíz y destruyéndolas. De esa manera da la sentencia al Señor para que se aperciben de lo que vendrá. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 13 del libro del profeta Jeremías. Escuchemos. Jeremías capítulo 13. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo meterás en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová,
y púselo sobre mis lomos, y fue a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y ve al Éufrates, y escóndelo allá en la concavidad de una peña. Fui pues, y escondílo junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que al cabo de muchos días me dijo Jehová, levántate y ve al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé escondieses allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, a este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que andan en la imaginación de sus corazones y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, y por alabanza y por honra, empero no escucharon. Les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Henchiráse de vino todo odre, y ellos te dirán, ¿no sabemos que todo odre se henchirá de vino? Entonces les has de decir, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, y a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, y quebrantarélos el uno con el otro, los padres con los hijos juntamente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. Escuchad y oíd, no os elevéis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la torne sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria bajó de vuestras cabezas. Las ciudades del mediodía fueron cerradas, y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada fue toda ella. Alzad vuestros ojos, y ved los que vienen del alquilón. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, la grey de tu gloria? ¿Qué dirás cuando te visitará? Porque tú los enseñaste a ser príncipes y cabeza sobre ti. ¿No te tomarán dolores como a mujer que pare? Cuando dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus calcañares. ¿Mudará el negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Por tanto, yo los esparciré como tamo que pasa al viento del desierto. Esta es tu suerte, la porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu cara, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el mismo campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al cabo limpia? ¿Hasta cuándo todavía? Bueno, y una de las cosas lindas que tiene la palabra de Dios es lo que hemos comentado en otras oportunidades. Dios tiene una pedagogía para instruir, para guiar a su pueblo, para enseñarle. Y aquí tenemos una de estas que es muy notoria, y es esto que el Señor detalla por medio de este cinto.
el símbolo del cinto podrido en el barro. Cómo Dios, ¿verdad? Esto nos sorprende. A mí en lo particular me apasiona ver cómo el Señor llega a ese punto de la pedagogía para educarnos. El Señor, la educación es transformación. El resultado de la educación es transformación de una conducta. Y Dios se basa de estrategias maravillosas para darnos a conocer la condición en la que estamos, de qué manera podemos mejorar, cuál es la óptica en que Él nos está mirando. Y nótese esta manera en que Dios le da la orden al profeta, le explica lo que tiene que hacer. Le dice Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y lo vas a ceñir sobre tus lomos y no lo vas a meter en agua. Entonces, esto del cinto de lino es pues el primero de los símbolos que Jeremías utiliza para llevar la palabra de Dios al pueblo. Aquí entra en acción esa pedagogía especial del Señor. Vuelvo y digo, me apasiona ver cómo Dios usa diversos elementos en oportunidades. La vida de los profetas son su mejor manera de enseñar y educar al pueblo. Elementos de la naturaleza, tantas cosas de las cuales el Señor se vale para hacernos llegar el conocimiento y para que nuestra vida sea completamente transformada por medio de su palabra. Y esto es lo que busca el Señor, llamar la atención, que nosotros podamos entrar en ese nivel de reflexión, recapacitar y accionar, porque no nos podemos conformar con solamente oír. No serán justificados los oidores de la palabra, serán justificados los hacedores. Y bueno, en consideración de esto que se experimenta en esta narración, en este capítulo, podemos encontrar cómo el Señor va usando este elemento, esta vestimenta, como lo es el cinto. Y recordemos que el material del cual este cinto era lino, y este material que se empleaba precisamente en las vestiduras sacerdotales y representaban a Israel como un pueblo santo. De hecho, recordemos que aún en el Apocalipsis se habla de las vestiduras de lino limpio y resplandeciente. ¿Y qué representa eso? Nótese la importancia de este material, de esta vestimenta. Nosotros hacemos la conexión cuánto representa este material. Y el lino es hecho de origen natural, de una planta. Es de una planta esto. Y entonces esto hacía representar a Israel como ese pueblo santo, como un reino de sacerdotes. El cinto era ese emblema de Israel e indicaba, por supuesto, la íntima relación de Dios con su pueblo. El cinto, bueno, el cinturón indicaba la posición social de una persona, así haciendo un ejemplo, basándolo, por decir, en las artes marciales. El cinto, de acuerdo a su color, representa su categoría. Algo así podíamos relacionar, que señala como el grado alcanzado en las artes marciales. Bueno, algo así. La orden fue, no lo metas en agua. Este símbolo de la soberbia de Judá. El cinto no debía ser lavado. Ahí entonces le dice, bueno, él fue, y aquí vemos la vida obediente, sujeta a Dios. Él fue, compró el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puso sobre sus lomos. Y le vuelve a decir entonces el Señor por segunda vez, le dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Entonces aquí está diciendo, mira, este pueblo lo he comprado para estar estrechamente relacionado conmigo y me ha servido por un tiempo. Mientras lo estuve adherido a mí,
me sirvió. Nótese cómo el Señor va dando las indicaciones y qué va representando este lino, este cinto de lino en las manos del profeta. Nótese cómo Dios va dibujando y va llegando a esa enseñanza de la cual al pueblo quiere otorgar, y por supuesto el profeta también como instrumento usado para honra y gloria de él. Y él lo hizo así, lo escondió junto al Éufrates, como Jehová le había mandado. Qué lindo, ¿verdad? Ver esa voluntad llevada en acción. Lo que Jehová le ordenaba a Jeremías, él lo hacía, sin preguntar, sin decir, pero ¿para qué quieres que haga esto? ¿Pero qué voy a hacer comprando? No, sencillamente lo hacía. Qué manera linda el profeta de enseñarnos a vivir atados a la voluntad de Dios. Y así lo hizo. Fue al Éufrates, cavó y tomó ese cinto que por un tiempo estuvo allí en buen uso donde debía estar y lo escondió. Y el cinto lo dejó allí por muchos días. Lo hizo así tal cual el Señor le había mandado. Y lo dejó allí por muchos días, no se sabe qué cantidad de días, pero habla la palabra de Dios que por muchos días lo dejó allí donde el Señor le había ordenado. Y luego le dice, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que yo te mandé que escondieras. Y él lo hizo así, fue al Éufrates, cavó y tomó el cinto del lugar donde él lo había escondido, y entonces se da cuenta que ya el cinto no era bueno para nada. El efecto que había tenido estar enterrado había causado en él que totalmente estuviese deshecho, podrido, no servía para nada, no tendría ninguna utilidad. Este cinto no era bueno para nada. Y Jehová llega a Jeremías a través de su palabra y le dice, mira, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es buena. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Entonces, nótese cómo el Señor va ilustrando al profeta y le va guiando el proceso de deterioro que tuvo su pueblo, Israel, Jerusalén. Para eso lo había escogido, para alabanza de su nombre, para grandeza de su real y verdadera presencia. Y este cinto, al ser abandonado por Jeremías y enterrado, sufrió un deterioro irreversible. Y así, el Señor dice, así haré podrir esta soberbia de este pueblo, así, porque se han abandonado, me han abandonado, han ido detrás de dioses, se han encorvado a la presencia de estos dioses y ya no me sirven, están podridos totalmente. Y esto le da a entender al profeta la condición en la cual se encuentra el pueblo y el futuro también del pueblo. Si no sirve para nada, ¿qué vamos a hacer? A desecharlo. No sirve. Y vuelve entonces al Señor y se le presenta con otro símbolo, que es el símbolo de la tinaja de vino. Jeremías emplea un dicho popular y la metáfora de la embriaguez para describir el castigo divino que caerá sobre Jerusalén. La embriaguez les privará de la capacidad de reaccionar, y entonces Dios los quebrantará. Les dirá pues esta palabra:
así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, ¿no sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y a los profetas y a todos los moradores de Jerusalén, y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová, no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia para no destruirlos. De esta manera entonces el Señor detalla qué es lo que hará con ellos, qué tendrá ellos para hacer con este pueblo. De esta manera dice la condición en que están, no entienden, no están sobrios. De esta manera hará el castigo a su pueblo. ¿Por qué? Porque el orgullo en el cual se habían llenado este pueblo iba a estar seguido por el cautiverio. De esa manera lograrían entonces ser disciplinados por la mano de Dios, usando como instrumento de castigo al rey de Babilonia. Le dice entonces en el versículo 15, escuchad y oíd, no envanezcáis pues, porque Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad. Y esperéis luz y os vuelven sombra de muerte y tinieblas. ¿Están esperanzados en tener la luz? Pues no será eso lo que les vendrá. Les vendrá el castigo irreparable, porque si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestras soberbias. Llorando amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y así el Señor va indicando entonces que le diga al rey y a la reina que se humillen, sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza. Humillaos, es la invitación del Señor. Sigue narrando el profundo dolor que causará el cautiverio de su pueblo, pero es algo que ellos mismos están haciendo que se realice, que venga. Entonces, humillaos. Aparece 29 veces en el libro del profeta Jeremías, como Dios sigue invitando a que lleguen a ese nivel de empequeñecerse, de rebajarse, de llegar a ese lugar de humillación que Dios los pueda levantar, pero la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu Dios le sustenta en honra. En el Salmo 113:6, Dios quiere a quien habita en lo alto, se humilla para vigilar lo que ocurre en los cielos y en la tierra. Entonces, esto nos da a entender que si el pueblo de Judá hubiese llegado a este punto de aceptación, de entender su triste condición y hubiese aceptado la invitación del Señor, se hubiese vestido de saco, de cilicio, su corazón hubiese cambiado esa perversidad en la cual se había sumergido, nada de estas cosas de las cuales se está profiriendo hubiesen sobre él venido. Entonces el Señor le dice que las ciudades del Neguev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio, todo fue por ello. Entonces, el rey probablemente de esta época era Joaquín y la reina, pues la madre Meusta. Y Jeremías describe los acontecimientos relativos a la invasión. En los versículos del 20 al 23, Dios explica sus causas. Se personifica a Jerusalén como una mujer y debido a la enormidad de su maldad, será avergonzada. Fueron descubiertas sus faldas, desnudados sus calcañares. Habla entonces de qué vendrá. Esta será su suerte, porque se olvidó del Señor, confió en la mentira y por tal motivo entonces sería humillada,
sería descubierta su desnudez, pues a causa de sus adulterios, sus relinchos, la maldad de su fornicación sobre los collados, y allí en el campo el Señor vio sus abominaciones, y hace ese lamento: ¡ay de ti, Jerusalén! Así como el Señor expresó de aquella ciudad: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti! Ese lamento: ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Cuánto quiere el Señor labrar en nuestro corazón la santidad y esculpir la pureza en nuestra alma? Pero el pueblo persiste en hacer lo malo, y el profeta sin cansancio, porque Jeremías, definitivamente ese vocero que anunciaba el castigo del Señor, y anunció de distintas maneras para que el pueblo se convirtiera de su maldad, y nada logró. Seguimos avanzando hacia el capítulo del profeta Jeremías, hacia el capítulo 14. Jeremías capítulo 14. Palabra de Jehová que fue dada a Jeremías con motivo de la sequía. Enlutóse Judá y sus puertas se despoblaron, oscureciéronse en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Y los principales de ellos enviaron sus criados al agua y vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volviéronse con sus vasos vacíos, se avergonzaron, confundiéronse y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra a causa de no llover en el país. Confusos los labradores cubrieron sus cabezas. Y aun las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había agua. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti pecamos. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche? ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Tú empero estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Así ha dicho Jehová a este pueblo, así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, Jehová no los tiene en voluntad. Acordaráse ahora de la maldad de ellos, y visitará sus pecados. Y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunaren, yo no oiré su clamor, y cuando ofrecieren holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Antes los consumiré con cuchillo y con hambre y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis cuchillo, ni habrá hambre en vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Díjome entonces Jehová, falso profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa y adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen, cuchillo ni hambre habrá en esta tierra. Con cuchillo y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan, echado será en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre, ellos y sus mujeres y sus hijos y sus hijas. Sobre ellos derramaré su maldad. Decirles haz, pues, esta palabra. Córranse mis ojos en lágrimas, noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy recia. Si salgo al campo, he aquí muertos a cuchillo, y si me entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque también el profeta como el sacerdote anduvieron rodeando en la tierra, y no conocieron. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que nos quede cura?
Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de cura y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre las vanidades de las gentes quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Seguimos avanzando ya al capítulo 14, y cuando yo recordé este capítulo, como el Señor señala las formas en que su pueblo sería corregido a través de espada, hambre y pestilencia. Cuántas cosas, ¿verdad?, que se pudieron evitar si estas profecías fueron dadas pues en un periodo de severa sequía que afectó la vida completa de la ciudad. Se sintió en el campo, en las áreas inhabitadas, de manera que ningún ser humano animal dejó de sufrir estos efectos, producto de del castigo, de la ira del Señor, como manera de que Dios estaba disgustado, enojado totalmente. La ira del Señor estaba ya en su punto de quiebre. Y vuelvo y repito, muchas veces el Señor nos amonesta, nos habla por medio del Espíritu Santo, por medio de predicadores, por medio de sueños. Distintas maneras el Señor narra su enojo con el ser humano para corregir las cosas malas a través de los acontecimientos de la naturaleza. Nos dice en cuanto está su sentir con el hombre, y nos hacemos de la vista gorda. Quizás no damos la debida importancia a lo que Dios está demandando de su pueblo. Y esa demanda de Dios ha sido siempre la misma: santidad, obediencia, amor. Es una de los ingredientes que no podemos dejar a un lado. Entonces, en este capítulo, el Señor habla nuevamente a Jeremías con motivo de esa sequía que había sido el resultado del pecado del pueblo de Dios. Se enlutó Judá, sus puertas fueron despobladas, se sentaron tristes en la tierra, y subió el clamor de Jerusalén. De esa manera, al ver, y una de las cosas que más afecta al hombre es el no tener sustento, con qué comer. Porque cuando nos ataca, hermanos, el estómago vacío es terrible. Y eso le sucedió al pueblo. Hubo esa sequía que por supuesto traía consecuencias en la cría de los animales y en la agricultura, en el sembrar y poder cosechar para el sustento del pueblo. Y ellos se hicieron así. Ellos se sentaron tristes y subió ese clamor de Jerusalén, y los nobles enviaron a sus criados a buscar agua. Vinieron a las lagunas y no encontraron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, avergonzados, confundidos, cubrieron su cabeza en señal de decepción, porque se resquebrajó la tierra. Nótese cómo detalla la condición en la que la tierra fue castigada, es decir, el impacto del pecado del pueblo afectó totalmente el entorno de la naturaleza. Y fue requebrajada la tierra porque no había llovido en el país. Estaban tan confusos los labradores que cubrieron sus cabezas en señal de asombro, de pena. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? Y las siervas de los campos parían y dejaban a las crías porque no había hierba, no tenían cómo alimentarlas. Fíjense que esto hizo un desequilibrio total en la flora, en la fauna, todo esto. Y eso a veces uno lo ve monótono, ver que Dios envía la lluvia, que hace producir la tierra hierba, que nos
alimenta o que alimenta a los animales de los cuales nosotros nos alimentamos. Y a veces lo vemos como algo normal o un círculo normal, pero es gracia de Dios, es provisión del Altísimo. Y esto paró, esta lluvia cesó, y esto por supuesto causó un desequilibrio terrible. Y el pueblo empezó entonces a enloquecer, a ver qué pasaba. Fíjense que los labradores estaban totalmente preocupados porque al no haber agua en lagunas, en ríos, al no tener cómo alimentar las siembras, ¿de qué entonces van a vivir los animales y los seres humanos? Y dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, porque era la gran realidad, oh Jehová, actúa, intercede por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado tanto, hemos pecado tanto contra ti. Entonces, la esperanza de Israel, Dios es la esperanza de su pueblo, es el guardador en el tiempo de la aflicción. Le dice, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Es decir, el Señor no estaba morando en medio de su pueblo. El abandono estaba haciendo estrago hacia su pueblo y se echaba de ver, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puedes librar. Sin embargo, le dice, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Llegó a ese momento, esa forma en que el pueblo está tratando de ver, de mover la misericordia de Dios. Y así ha dicho Jehová acerca de este su pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. En tanto Jehová no se ha agradado de ellos, no se va a acordar de ellos. Castigará sus pecados, pues se está acordando de cuánta maldad este pueblo había realizado. Entonces la respuesta de Dios no es favorable, porque la gente rehúsa arrepentirse y van tras falsos dioses. Entonces se le dice a Jeremías que no ruegue por ese pueblo, así como lo leímos en el capítulo 7, versículo 16, en el capítulo 11, versículo 14. Aquí vuelve al Señor a decirle en el versículo 11, Jeremías, escucha que el Señor le dice, no ruegues por este pueblo para bien, porque sencillamente lo que querían era el beneficio del Señor, pero no compromiso. ¿Por qué entonces no se acercaban a los dioses en los cuales ellos habían adulterado y le pedían a los dioses que le dieran agua? ¿Por qué? Porque sencillamente en su inconsciente saben que son dioses tallas hechas de madera, de piedra, de metal, que son inertes. El material en la cual están hechos es inerte, no hay vida en ella. Y el Señor conoce el corazón de los hombres. Sabían que no estaban buscando a Dios con un verdadero reconocimiento y arrepentimiento de su maldad. El Señor busca que haya una transformación en nuestras vidas, que no solamente hagamos un cambio temporal mientras nos dure la aflicción y mientras alcanzamos el favor divino. Una vez que ya recibimos lo que queríamos, damos nuevamente la espalda al Señor. ¿Cuántas personas hemos conocido que por medio de una terrible enfermedad doblegaron, se humillaron, el Señor los sanó y hoy en día están en el mundo gozando de todas las inmundicias y los pecados que ofrece? Así pasa. El pueblo estaba pasando por situación difícil y llegó un momento en que empezaron a clamar al Señor. Pero el Señor conoce su condición, conoce que solamente es por un breve instante mientras me dura la aflicción y consigo mi petición. Pero una vez que consiga mi petición, no te conozco el Señor, tú por tu lado y yo por mi camino. Y así estaba este pueblo, lamentablemente, a tal punto que el Señor por tercera vez le dice al profeta Jeremías, repetimos, ya esto se lo había anunciado en el capítulo 7, en el capítulo 11 y ahora en el capítulo 14 Jehová le vuelve a decir a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no voy a oír su clamor. Cuando ofrezcan esos holocaustos y ofrendas, yo no las voy a aceptar, sino que los voy a consumir con espada, con hambre
y con pestilencia. La espada de los babilónicos, el hambre porque el Señor no enviaba lluvia para que pudiese producir y germinar la tierra. Y con las pestilencias que despiertan todas las enfermedades que hay a causa del pecado y la maldad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el profeta? ¡Ay, Señor Jehová! ¡Ay, Señor! ¡Cuánto lamento por parte del profeta! Al escuchar que el triple castigo de la espada, del hambre y de la pestilencia, y por supuesto esto aparece, 15 veces aparece este orden de castigo en Jeremías, en el libro, y forma parte precisamente de las maldiciones por desobedecer a Dios, como nos detalla el libro de Levítico. Esto no era otra cosa que el cumplimiento del Señor. Precisamente, el Señor, no crean que el Señor sufre de Alzheimer, que el Señor se le olvidan las cosas. No, el Señor no se le olvidan las cosas. El Señor prometió en el capítulo 26 del libro de Levítico, 25 y 26, dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades, y yo os enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, allí viene el hambre, cocerán 10 mujeres vuestro pan en horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Esto que está viviendo hoy en día el pueblo era el resultado de lo que el Señor les había pronunciado. Que el hombre olvide, el Señor no sufre de Alzheimer. El Señor lo que promete, cumple. Y aquí estaba claramente lo que el Señor ya había determinado en él. Fíjense, estamos hablando de la época de Moisés. Y tal cual, espada, hambre y pestilencia, que el Señor ya lo había pronunciado muchos siglos antes. Aquí estaba realizándose entonces, a causa de la terrible desobediencia que el pueblo hizo con su Dios. Entonces, ¿qué le sucede al profeta? ¿Cuál es el sentir? Imagínense, él dice: Señor, no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros. Y dice: ay, Señor Jehová, he aquí que los profetas, y estamos hablando de los profetas que estaban en el pueblo de Jerusalén, allí en Judá. No estamos hablando de profetas de Baal, no estamos hablando de profetas de Moloc. Estamos hablando de los profetas judíos, ellos mismos envueltos en mentira. Cuando Jeremías escucha toda la sentencia por boca de Jehová y dice: Señor, pero si los profetas les dicen que no vendrá espada, que no habrá hambre, sino que este lugar será por paz venidera, entonces, ¿cómo es esto? ¿Y qué le dijo entonces Jehová? Falsamente ellos están profetizando en mi nombre, porque yo no los envié, porque yo no los mandé y tampoco les he hablado. Es una visión mentirosa, es una adivinación, es vanidad, es engaño de su corazón lo que le están profetizando. Jeremías sufre porque eran todos los profetas de su pueblo que le colmaban los oídos de mentira, y solamente él, el único, era el que estaba recibiendo el mensaje de boca de Jehová. Por eso la insistencia cuando Jeremías se acerca al pueblo y dice: palabra de Jehová, no es palabra mía, es la palabra que el Señor me ha entregado para ustedes. Y les insta de esa manera. Cuando el Señor les revela a Jeremías: no, es falso lo que ellos están profetizando. Yo no los he enviado, yo no los he mandado, yo no les he hablado, es pura mentira, pura vanidad, es engaño de su corazón. Así que por tal motivo Jehová le ha dicho sobre esos profetas que profetizan en su nombre, los cuales no han sido enviados por Jehová, y que les dicen al pueblo que no vendrá espada, que no vendrá hambre, que no vendrá calamidad, que no vendrán estas cosas que están siendo señaladas como cumplimiento del pacto del Señor. Esto no fue que el Señor se le ocurrió por lo desobediente que fueron, no, ya esto estaba escrito, hermanos, ya esto estaba escrito. Esto, el pueblo se deja engañar, sutilmente se deja engañar, porque lo que aquí el profeta Jeremías está anunciándoles ya estaba escrito en el libro de la ley, en los libros, en el Pentateuco, allí estaba.
Ellos tenían que saber, si ellos escudriñaban la ley, si ellos leían la palabra del Señor, que eso era algo que el Señor había preparado para el pueblo cuando se desviara de su camino. Se dejaron engañar porque es más fácil creer a la mentira que a la verdad. Entonces, este pueblo, a quienes profetizan, van a ser echados a las calles de Jerusalén a través de los castigos que enviará el Señor por hambre, por espada, y no habrá nadie quien los llore, ni quien los entierre, quien les den sepultura, nadie. No habrá ni sus hijos ni sus hijas, ni sobre ellos se van a derramar. Ellos serán derramados así a causa de su maldad. Y les vas a decir, Jeremías, estas palabras: derramen mis ojos lágrimas de noche y día y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen de mi pueblo, de plaga y muy dolorosa. Entonces el Señor Dios niega haber comisionado a estos falsos profetas, quienes propagan, por supuesto, una visión mentirosa que jamás se cumpliría. Con espada y con hambre serían castigados. La gente a quienes dirigen sus profecías correrán su misma suerte. La espada quebrantará a quienes se hallan en los campos, y el hambre consumirá a los que vivan en las ciudades. Entonces, esto es algo que el Señor había ya determinado a consecuencia de la maldad de su pueblo. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, pues van a encontrar enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote, que estuvieron vagando en tierra, llenos de maldad, llenos de engaño, caerán también. ¿Por qué? Porque se dejaron envolver de la maldad. Y el pueblo implora la misericordia de Dios. El pueblo implora. Sin embargo, el Señor emite su juicio. A pesar de tantos años que estuvo el Señor enviándole profetas para que se convirtieran de su mal camino. Él le dice: Señor, ¿has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma, Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien. No hay tiempo de curación y ahí en lo que hay es turbación. Reconocemos a Jehová, reconocemos nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Pero por amor de tu nombre, Señor, no nos deseches, no nos deshonres. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y dará en los cielos lluvia? ¿No eres tú, Jehová, Dios nuestro? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. De esa manera Jeremías se entiende, pero el pueblo tristemente estaba cegado. Se dejó engañar por sus líderes, y sus líderes estaban envueltos en engaño. Triste la situación, pero el Señor, aun a pesar de toda la maldad que hizo su pueblo, siempre guardó un pequeño remanente que ha permanecido confiado en el que todo lo puede. Así que de esta manera llegamos entonces al final de estos 3 capítulos